Jai Baba Jo Privale Ki Jai, Bodhi Baba Jo Privale Baba Seva Giri Maharaj Ki Jai, Bole Tara Guru Pahadi Baba Giri Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya. Un gusto estar con ustedes, queridos amigos. Les habla su servidor Chivacharya Mahangiri Maharaj, Dashanami Swami de los monjes de Shankaracharya. Somos shivaístas, seguidores de Shankara. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en Somasbará, el día lunes, el día de Shiva. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes ahora que es el tiempo de reunión. En muchas partes del mundo nos escuchan, nos ven los devotos queridos de Shiva, sobre todo pues en español, ¿no? Que tenemos la oportunidad de hablar en este lindo idioma. El tema que estamos trabajando es el Svetasvatara Upanishad en este satsang. Tú sabes que un satsang es esa reunión con la verdad. Y la palabra Upanishad significa estar sentado al lado del Guru, escuchando. A nosotros nos llaman Smartas también, porque seguimos los Smritis. Los Smritis son esas enseñanzas que son transmitidas de maestro a discípulo de forma oral. Y eso tiene una tradición, un origen. Es la transmisión del maestro al discípulo en un parampara, una sucesión discipular fidedigna. Esas enseñanzas vienen directamente de Shiva, el Adiguru, el primer guru, el guru supremo. Y Shiva es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Está siempre ahí en los textos védicos, en las enseñanzas profundas del yoga y la meditación. Antes de iniciar vamos a cantar unos mantras. Om Namo Bhagavate Rudraya, Om Namo Paramashivaya, Om Hrim Shrim Krim Klim Aim Saraswati Namaha, Om Gan 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 Ganapataye Namaha, Om Shanti Shanti Shanti, Om Shanti Shanti Shanti, Om Namah Shivaya. Hermoso texto del Svetasvatara Upanishad. Este y otros libros los tenemos para que ustedes los puedan adquirir en la biblioteca virtual del Ashram. Jai Mahadeva. Entonces esto es lo que nos enseña el texto para el día de hoy, el primer adhyaya. Se llama hoy lección 2 del Svetasvatara Upanishad. Entonces viene y dice, están haciendo la pregunta, ¿es Brahman la causa? ¿O cuál es la causa de lo que es esta creación? Entonces dice el maestro Svetasvatara, tampoco puede ser su unión, porque no es independiente. Y también el ser es impotente, porque independiente de él existe una causa del bien y del mal. Los sabios dedicados a la meditación y a la concentración han visto el poder perteneciente a la divinidad suprema misma, escondido en sus gunas o propias cualidades. Él, siendo uno, supervisa todas esas causas, el tiempo, el ser y el resto. Meditamos en él que como una rueda tiene una piña con 3 llantas, 16 puntas, 50 radios, con 20 contrarradios y 6 grupos de 8, cuya cuerda única es múltiple, que sigue su curso en 3 diferentes caminos y cuya ilusión proviene de 2 causas. Om Namah. Siempre que hacemos los satsang hay esa visión del guru en el bosque, en el ashram, rodeado de yogis, de yoginis, de munis, de rishis, de shelas, diferentes tipos de seres que les interesaba el conocimiento védico, el conocimiento superior. Es la tradición del Sanatana Dharma, tener ahí ese contacto directo maestro-discípulo, en donde se hacen preguntas
Y el maestro cualificado, santo, iluminado, responde. Entonces veníamos desde la primera lección hablando como cuál era el origen de la vida, ¿no? Dice, tampoco puede ser su unión porque no es independiente. Esa verdad suprema no es diferente a otro como la criatura, como la otra divinidad o otro ser que esté en otra dimensión. El yoga, cuando habla de unión, tampoco puede ser su unión, significaría que estamos tratando de unir algo distinto, por ejemplo, una criatura con el creador. En el concepto Advaita más elevado no existe dualidad. La criatura y el creador en lo esencial son uno solo, no en el ego, no en la mente, no en el cuerpo, sino en lo esencial. Entonces ahí empiezan a hacer como ese discurso. ¿Será que yo puedo entonces unirme? Pero entonces, si no es independiente, si no hay algo aparte, no podría estar buscando una unión, algo que no es dualidad, sino que es esencial. Siempre hay como esa reflexión en el Advaita, el mundo dual, creador-criatura, y el mundo unitario, que para el conocimiento profundo védico es lo que realmente somos, eso que es lo esencial. Y también el ser es impotente porque independientemente de él existe una causa del bien y del mal. Ese individuo que está ahí encarnado tiene que estar siempre luchando entre el bien y el mal. Y parecerá que el bien y el mal actúan y someten a esa criatura que está encarnada. Entonces viene, pero ¿por qué existe el bien? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué esa criatura no puede manejar esa situación? Hay como una fuerza superior en la creación que a veces te hace estar triste o estar alegre o estar enfermo o estar sano. El tema del bien y el mal es un símbolo de dualidad. Ahí es donde entonces vienen preguntas muy inteligentes. ¿Por qué existe el bien y el mal? ¿Existe alguien, algún creador por encima de todo esto cuanto existe y que pueda manejar el bien y el mal? Pero el individuo encarnado no puede manejar el bien y el mal. Estamos sujetos a ese karma. Entonces, Maheshvara, que es la divinidad suprema, tiene el poder de controlar todo cuanto existe. El tiempo, el karma, todo cuanto existe. Pero no hay una actitud, digamos, dictatorial. A usted le va a ir mal porque sí y a usted le va a ir bien porque sí. Cada uno de nosotros vamos sembrando a través de nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones una causalidad, llamamos ley del karma, y tendremos que vivir las consecuencias. La divinidad suprema creó ese samsara, esa ley del karma, y se está aplicando permanentemente para cada una de las criaturas que estamos en un mundo ilusorio, mágico, un mundo que es como una especie de espejismo, como un mundo que nosotros llamamos como una sugestión. Y bueno, en ese mundo que llamamos el mundo de la sugestión, el mundo del espejismo, hay unas leyes, unas normas que rigen. Por eso estamos aquí encarnados y tenemos estos cuerpos y vivimos esta experiencia humana sujetos a esa ley, que es la ley que marca la vida y el destino de cada uno de nosotros. Los sabios dedicados a la meditación y a la concentración. Qué bonito.
los sabios, los yanis, yogis yanis, dedicados a la meditación, dhyana yogis, y también a la concentración, el dharana. Estos son dos aspectos importantes del sendero de la meditación. El sendero de la meditación tiene que ver con drishti, dharana, dhyana, samadhi. Atención, concentración, meditación, unificación. Y aquí nos habla entonces el texto de esos sabios que estaban allí, yogis. La palabra sabio significa yana, yani, de yana, de conocimiento. Esos yanis son interesados en la verdad, buscan la verdad. Están siempre en sus estados de como de reflexión, de un recto discernimiento sobre diferentes temas. Y entonces dice, han visto el poder perteneciente a la divinidad suprema misma. Es bonito los Vedas que no son ateos. No son ateos. Hay un teísmo que se va desarrollando en la medida que la enseñanza védica pues madura y las personas están preparadas para entender este conocimiento. Ahí hay una división entonces entre el budismo que es ateo y el hinduismo que es teísta. Entonces dicen, ellos ven como ese poder de esa divinidad que está allí, escondido en sus gunas o propias cualidades. La palabra guna sí significa cualidad, significa también como vibraciones diferentes que hay con respecto a verdades muy puntuales. Tamas, rajas y sattva. Las gunas, las cualificaciones, cualidades. Entonces dice, vemos a la divinidad oculto en las gunas. Esta palabra gunas la van a encontrar ustedes muchas veces, es en sánscrito. Es como una forma de llamar diferentes tipos de frecuencias que hay. Frecuencia baja, la inercia, tamas guna. Frecuencia dinámica, rajas guna. Y una frecuencia superior llamada luminosa, bondadosa, que es sattva guna. Entonces los sabios decían, vemos a la divinidad mostrando su inteligencia, ven el poder que tiene la divinidad allí escondido. Pareciera que no se ve con claridad, está escondido, pero es lo que da vida, lo que hace que exista esta creación mágica y que se genere este universo que conocemos. Él, siendo uno, supervisa todas esas causas. El tiempo, el ser y el resto. Hablan de unificación, de un monoteísmo. Él siendo uno. Esa divinidad que está escondida detrás de todas las gunas, de toda la creación, y que los yanis, los yogis, lo perciben ese poder. Mira esa maravilla de percibir ese poder. A través de la meditación y la concentración puedes tener esa experiencia de la divinidad dentro de ti. No es que vean a la divinidad allá afuera, a través de estos ojos o de esta mente, no. A través de la meditación se abre el tercer ojo y puedes tú percibir ese poder de la divinidad oculto en las gunas, en la creación material. La palabra guna también es traducida como modalidades. Modalidades de la naturaleza material o cualidades de la naturaleza material, tamas, rajas, sattva. Tamas a veces también se asocia con la oscuridad de la ignorancia. Rajas se asocia con la pasión.
Y sattva se asocia con la bondad. Tres tipos de vibraciones que generan la existencia de este mundo. Entonces vemos personas bondadosas, personas muy apasionadas y también personas malvadas, cada una vibrando en una de esas gunas. Y la divinidad suprema está ahí oculta en su poder, haciendo que esas cosas vibren, que lo que existe tenga esa experiencia que tenemos en este mundo mágico, gracias a la divinidad que nos lo permite. Permite la creación de este universo, de este planeta, de tu cuerpo, todo cuanto existe. Luego dice, supervisa todas esas causas. Ahí está Maheshvara, el poder de Bhagavan, Maheshvara, porque es parte de esta creación material. Paramashiva está en su estado de absoluta espiritualidad. Y ya después con el tiempo vamos a ir entendiendo cómo Maheshvara, que es Shiva, como Mahadeva, para Shiva, él está estando muy pendiente de todas las causas de esta creación. Incluso de él surge la Trimurti, surgen los Devas, surgen los Manushas, surge todo cuanto existe. Es el surgir y el experimentar ese mundo mágico, pues es un mundo que estamos experimentando y pues que tenemos que en este mundo aprender para trascender, poder realizar a Paramashiva, al Brahman Supremo. Supervisa el tiempo. Mira que ponen el tiempo como parte de esta existencia. ¿Cuánto tiempo va a durar este universo? ¿Cuánto tiempo dura tu vida? ¿En qué tiempo del biorritmo tienes una buena cosecha de salud y bienestar? ¿Y en qué momento hay una cosecha de enfermedad y malestar? ¿Cuál es el tiempo del amor? ¿Cuál es el tiempo de la familia? ¿Cuál es el tiempo del sannyasi? De tu vida de monje, de renunciante. Él está supervisando todo. También supervisa, dice, el ser. Eso que llamamos el ser se llama Jiva Atman, el individuo que está en su proceso aprendiendo, tratando de perfeccionarse, de santificarse, de autorrealizarse. Y está también pendiente de todo ese trabajo que cada uno está haciendo, el Jiva. El Jiva con sus karmas, con su vida, con su destino, con su carta astral, con lo que le corresponde estar viviendo. Porque hay una supervisión, cuando hablan del ser en este caso, no es el Atman, la esencia divina, estamos hablando del ser como Jiva Atman, ese ser encarnado, donde Mahadeva, Maheshvara, Shiva está muy pendiente de cada minuciosidad, de su respiración, de su ritmo cardíaco, de sus pensamientos, de sus células, de que funcione perfectamente cada cosa que tiene que funcionar en ese proceso de Jiva Atman, que tiene que ver con el cuerpo físico y el cuerpo sutil, la experiencia del carácter, de la personalidad y su proceso de evolución sometido a las leyes del karma y pues a la existencia material. Y luego dice, y supervisa el resto. Como diciendo, hay un montón de leyes, él las maneja, leyes naturales, leyes cuánticas, y también los procesos de crecimiento espiritual. Muy bien, entonces lo que entendemos es que sí, los yogis, los jnanis, descubrieron la presencia de ese poder espiritual. ¡Qué bonito! Cada uno lo llama a su manera. Ellos pues lo están llamando Maheshvara, Shiva Maheshvara, gran controlador, Bhagavan, Shiva Bhagavan. Y mira esto que es como una especie de adivinanza para el esoterismo. El conocimiento védico, igual que los grandes conocimientos de todo el planeta, tienen una parte hermética, esotérica, oculta, misteriosa, solo para iniciados.
Ganesha es la deidad encargada de ese hermetismo hindú, de ese esoterismo hindú. En su cara de elefante oculta una verdad. Se le quita la máscara y queda la verdad. Más allá de esa máscara está la verdad, más allá de lo literario, de lo material, de esa iconografía, de ese símbolo, de esas frases, de esas oraciones, de esas palabras mágicas. Hay una enseñanza. Les vuelvo a leer como esta adivinanza. Mira cómo nos hablan. Meditamos en él como una rueda. Tiene una piña con 3 llantas, 16 puntas, 50 radios, con 20 contrarradios y 6 grupos de 8, cuya cuerda única es múltiple, que sigue su curso en 3 diferentes caminos y cuya ilusión proviene de 2 causas. ¿Sí sabes qué es? Como raro, ¿no? Cada uno contando sus historias. Esto fue transmitido por Svetabhatara Upanishad para sus discípulos. Y en ese saksana ya al lado del bosque, disfrutando de ese clima, disfrutando del canto de los pájaros, del aroma de la selva, de los inciensos, de ese ambiente sagrado. Seguramente habría una fogata que generaría ese humo que también estaría ahí con ese aroma especial que brinda la montaña, que brinda la naturaleza. Muy bien. Entonces, meditamos en él como una rueda. La rueda es conocida como el samsara. La rueda del samsara, ustedes han oído hablar de la rueda del samsara, el ciclo de nacer, morir, nacer, crecer, desarrollarse, morir, nacer, enfermarse, morir, morir, volver a nacer. El ciclo del samsara es un ciclo en el que todos estamos sometidos. Es nuestra propia determinación, nuestros deseos, lo que nos lleva a estar en el samsara. Este samsara realmente es como una cárcel. Estamos ahí en esa cárcel y no podemos salir. Cultivamos cosas buenas, cosas malas. De cada pensamiento bueno hay un cultivo de algo bueno y con cada pensamiento malo un cultivo de algo malo. Y estamos generando nuevos karmas todo el tiempo y desde que entramos en el samsara llevamos muchísimas, miles, millones de encarnaciones tratando de mirar, resolver este enigma de la vida, lograr la autorrealización. Pero no salimos, nos enredamos más y más y más porque generamos nuevos karmas, generamos nuevos deseos que nos atan al samsara y vivimos ahí enredados una y otra vez, sujetos a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, a la pobreza, a la riqueza, a la dualidad. Tiene una piña. Esta piña es el Jiva Atman, el individuo que está sometido en ese samsara. Le decimos Jiva Atman al ser que está encarnado y que tiene un ego y que tiene una mente y que tiene unas emociones y que tiene un cuerpo y que vive una experiencia. No hay que confundir Jiva Atman con Atman. El Atman solo es el espíritu puro para Brahman, para Shiva. Pero Jiva Atman, la palabra Jiva implica individuo encarnado. Mira que el Jiva, hay en una plantica hay un Jiva Atman, en un pajarito hay un Jiva Atman, en esa hormiguita hay un Jiva Atman, en un ángel hay un Jiva Atman. En cada manusha, cada ser humano hay un Jiva Atman.
Este Jivatman no es solamente de los humanos, ni de los devas, las divinidades, ni los mahadevas. Jivatman está presente en cada criatura del universo. Cada criatura del universo tiene ese Jivatman en el reino mineral, vegetal, animal, humano, infrahumano, suprahumano, divino. Con 3 llantas. Estas 3 llantas son las 3 gunas. Tamas, rajas, sattva, y también está relacionado con el tiempo pasado, presente, futuro. O sea, que vamos viendo un samsara donde hay un jiva que está ahí en ese samsara y que está sujeto a las 3 gunas, tamas, rajas y sattva, que habíamos hablado antes, y a los 3 tiempos, pasado, presente, futuro. Está sujeto al tiempo y a las modalidades de la naturaleza material. Hay un ejemplo que nos dan en los Vedas que es las gunas son como cuerdas donde te manejan a ti como un títere. Entonces tú eres como ese títere manejado por esas 3 gunas, por el titiritero superior. Entonces esas gunas están ahí. A veces te llenas de oscuridad, a veces te llenas de luminosidad, a veces te da ganas de estar dormido y no despertar después de estar muy cansado, durar mucho tiempo durmiendo. Hay veces estás lleno de energía y vitalidad que quieres hacer miles de cosas. Y a veces estás en el deseo de estar meditando y estar en paz y armonía en medio de la naturaleza. Esas 3 gunas te van jalando para un lado y para el otro todo el tiempo. Y empiezas a tener conexión con el pasado, que significa karmas que tenemos acumulados del pasado, con el presente, que significa la vivencia que estás teniendo hoy, ahora, en este momento, y con el futuro, ya que muchas de las cosas que están ahí kármicas que tienes que vivir, ya están prescritas para el futuro que tendrás que materializar. Estar sujeto al tiempo es parte del samsara. Estar sujeto al tiempo es parte del samsara. Las 16 puntas. Se habla de las 16 puntas como las 16 kalas. El kala es un ciclo del biorritmo. Está muy relacionado con el ciclo de la luna. Se habla de diferentes tipos de ciclos lunares que se repiten. Luna nueva, luego cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, y cada una de esas 4 se divide en 4 generando las 16 kalas. El ciclo de la luna en su movimiento que vemos allí que nos afecta. Entonces aquí lo que nos está enseñando en la parte esotérica es que ese ser que está encarnado con sus gunas en el samsara tiene un ritmo astrológico guiado por la luna muy importante en la astrología yotis por las nakshatras que visita la luna en su movimiento cada noche está visitando una nakshatra en su tránsito alrededor de la Tierra. Esas son las 16 puntas. 50 radios. Los 50 radios son las 50 letras del alfabeto en sánscrito, las vocales y las consonantes. Cada vocal, cada consonante tiene una frecuencia vibracional. Cada una de estas frecuencias vibracionales se relaciona con energía de la creación del universo material. Entonces, digamos que Brahma, cuando creó, él pronunció, es decir, generó una vibración, un verbo. Al principio era el verbo se hizo carne. Es el concepto igual que en la enseñanza de los esenios. Entonces, cada letra genera una frecuencia vibracional que está relacionada, en este caso con lo cuántico, con un electrón, con un protón, con un neutrón, con un átomo vibrando. Cada frecuencia vibracional genera un estado de la materia.
Es decir, este personaje está rodeado de los ciclos lunares y empieza a tener contacto con el universo material, en donde esas 50, que son el número 50 de los 50 radios, significa la experiencia de estar encarnado, viviendo todo tipo de experiencias de esta existencia, de esta creación material. Con 20 contrarradios. Este número 20 está muy relacionado con temas de tiempo y espacio. Nos hablan de este 20 con los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Cada uno de los dedos tiene un tipo de frecuencia vibracional que es muy importante para nosotros en los terminales de nadis. Y ahí viene esa conexión en ese 20 con la energía corporalizada del manejo de todo tu cuerpo, en esa cuantificación de los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Y 6 grupos de 8. Esos 6 grupos de 8 nos hablan de los 6 chakras principales. Y esos 8 son tierra, aire, fuego, agua, akash, manas, buddhi, ahamkara. Son los 8. O sea que están tus chakras, los 6 chakras principales, no contamos el séptimo, solo los 6 principales. Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahatra, Vishuddha y Ajna. El Sahasrara lo vemos como si estuviera en esta enseñanza trascendiendo lo material. Y este manejo de los 8, 6 veces 8, o sea, todos esos elementos, tierra, aire, fuego, agua, akash, energía, más mente, más buddhi, la luminosidad intelectual, más ahamkara, el ego falso, empiezan a moverse generando este mundo y esta creación y esta experiencia humana. Y luego dice, cuya cuerda única es múltiple. Esa cuerda única es el prana. Hay una historia muy bonita en los Upanishad que hablan que todo está sostenido como un collar de perlas. Y el hilo es el prana, que sostiene todo cuanto existe. Entonces dicen, una cuerda única es el prana, y de todo modo dice cuya cuerda única es múltiple. Hay diferentes tipos de frecuencias vibracionales del prana. Entonces, hay un prana que es la cuerda y múltiple significa diferentes tipos de prana que vibran y que se van desarrollando en la existencia de un cuerpo encarnado, que sigue su curso en 3 diferentes caminos. ¿Cuáles son los 3 caminos? Ida, Pingala, Suchumna. El camino lunar, el camino ígneo y el camino solar que están dentro de nosotros. Estos pranas más importantes son prana, apana, vyana, samana y udana. El prana ascendente, el prana descendente, explosivo, implosivo y unificador. Los 5 pranas por donde surge la energía vital. Prana significa energía vital. Y mira que se mueve en 3 diferentes caminos, Ida, Pingala y Suchumna. A través del pranayama, el yogi aprende a mover el prana conscientemente por esos 3 caminos. Un karmi, que es una persona que no tiene ese conocimiento, simplemente todo se va moviendo automáticamente, pero no siempre fluye la energía como debiera ser para generar la salud, el bienestar, la prosperidad. Y cuya ilusión proviene de 2 causas: la ignorancia y el ego falso. Las 2 causas de estar en la ilusión, en Maya, cuya ilusión, Maya, la ilusión cósmica,
proviene de dos causas: avidia, la ignorancia, y pues también ahí en ese momento tenemos el ego falso que nos genera el malestar. Ignorancia y ego falso. Entonces, cuando él dice meditemos y dice que todo esto va surgiendo de los yanis, los yogis que meditan, que practican meditación y que practican dharana, concentración y visualización, surge este tipo de información y de enseñanzas. Entonces dice, meditemos en el samsara, que tiene un Jivatman que se mueve en las tres gunas, con el ciclo lunar de 16 calas, vibrando en las diferentes letras del sánscrito, que es la vibración de cada átomo, de cada existencia, con los 20 contrarradios, moviendo muy bien el tiempo de las diferencias que hay de los nadis en los 10 dedos de la mano, 10 dedos de los pies, y los 6 grupos de 8 que son los chakras, conectados con tierra, aire, fuego, agua, éter, mente, emociones y ego falso, cuya cuerda única, el prana, es múltiple y sigue su curso por los 3 nadis, y donde la ilusión proviene de la ignorancia y del ego falso. ¡Qué bonito! Nos lleva entonces a descifrar ese enigma, esa adivinanza que nos propone Suetasvatara, y solamente alguien que tiene la iniciación puede resolverlo. Creo que eso nos deja la curiosidad. Hay muchas cosas que oímos, no todo el mundo sabe interpretarlo apropiadamente. A veces hay especulaciones, de ahí la importancia de tener un sampradaya, un maestro espiritual que conozca los grandes misterios de los Vedas, de los Tantras. A meditar, creo que es la enseñanza que nos da aquí el tema de hoy. Meditemos, que a través de la meditación nos damos cuenta de la existencia de la divinidad, el poder de la divinidad oculto en toda la creación, en nosotros mismos. Seguramente a través de solo la razón y los sentidos materiales no puedes entender esa divinidad y ese poder, porque los grandes yanis no lo descubrieron simplemente mirando a la naturaleza. Descubrieron esta verdad esencial que estamos revelando y seguiremos revelando a través de los satsang, a través de la meditación. Cuando tú meditas hay un estado que se llama el sanyama. Sanyama es la meditación perfectamente concentrada. Y el yogi, cualquier pregunta que hace en ese estado de sanyama, de meditación profunda, obtiene una respuesta de la supraconciencia. Y es así como los Vedas fueron revelados a la humanidad a través de estos rishis, estos profetas que tenían ese poder a través de la meditación y las prácticas de yoga iniciáticas, de recibir esa información valiosa de la supraconciencia y luego transmitirla a la humanidad, como estos textos védicos, estos Upanishads, que hoy llegan hasta nosotros. Om Namah Shivaya, Om Shanti 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 Ji, Om Namo Narayanayana. Espero que les haya gustado el tema. Hasta pronto. Se despide su servidor, Shivacharya Mohangiri Maharaj. Om Namah Shivaya. Om Namo